Bueno, la visión de Castilla y León también es muy parecida a la de Extremadura, ¿no? Yo creo que son dos comunidades autónomas que están desarrollando un autonomismo útil, es decir, que se están preocupando por mejorar el bienestar de sus ciudadanos, por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y yo creo que no están en sistemas identitarios, y esto es positivo, ¿no? Creo que comunidades que lo que están haciendo es reflexionar de cuál es su situación, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus retos, los retos que tenemos que afrontar, ¿no? Y enfrentar de alguna manera, siempre es importante que se haga, porque tenemos que conocer nuestro pasado para poder evaluar y para poder diseñar de alguna manera nuestro futuro. Pero creo que Extremadura, como Castilla y León, tienen grandes oportunidades, ¿no? Tienen fortalezas importantes, ¿no? Por ejemplo, vemos que tanto Extremadura como Castilla y León tienen fortalezas como son ser las comunidades autónomas o las regiones dentro de la Unión Europea con más reservas de la biosfera, pero también con un gran patrimonio histórico, cultural y artístico. Tenemos casi 6 ciudades patrimonio, ¿no? 2 en Extremadura, más el complejo de Guadalupe, 3 en Castilla y León. Tenemos una historia muy potente, ¿no? Tenemos una cultura y también quiero destacar que también hay un patrimonio natural y un patrimonio paisajístico muy importante. Somos las comunidades autónomas productoras de energía, ¿no? Producimos mucha más energía que la que consumimos y esto tiene que revertir de alguna manera en nuestras comunidades, vía financiación o vía menor coste de energía. Yo creo que hay muchas oportunidades y hay que aprovecharlas, pero evidentemente lo que hay que conocer es nuestros retos. Mi imagen es positiva por lo que decía, ¿no? Porque tienen oportunidades importantes, las que destacó antes, pero yo creo que tenemos que hacer frente a nuestros retos. Y yo creo que hay dos retos muy importantes que los tiene el conjunto del país, como es el reto de la despoblación. Tenemos grandes bolsas de personas que no pueden trabajar y hay que afrontarlo a corto plazo. Y luego tenemos otro reto a medio y largo plazo, que es el reto demográfico. O sea, cada vez perdemos más población, cada vez la gente tiene más esperanza de vida, gracias a Dios, pero evidentemente esto genera un problema. Y además tenemos un reto añadido, que es el reto geográfico. Aparte del demográfico, el geográfico, y es que tenemos un déficit en infraestructuras. Tenemos dificultades en la accesibilidad en cuanto a los temas de viajeros y a los temas de transporte, ¿no? Y también el tema de la conectividad. Y nuestras empresas necesitan aumentar su productividad y uno de los componentes de la productividad, como sabemos, no solamente son los salarios o el conocimiento, sino también es la logística. A ver, yo creo que las dos cosas que hay que hacer para combatir nuestros retos, primero es apostar por el conocimiento. Yo creo que lo más importante que tiene una comunidad autónoma son sus personas y la inteligencia de las mismas. Ya lo decía Alfred Marshall en el siglo XIX, ¿no? El principal recurso humano que tiene un territorio son sus personas y la inteligencia de las mismas. Entonces tenemos que apostar por el conocimiento, pero el conocimiento ya no es una cuestión de región, sino también es una cuestión de país. Entonces creo que Extremadura, al igual que otras regiones, tienen que apoyar un pacto de Estado por el conocimiento. Un pacto de Estado que esté fuera de ideologías, que sea permanente, que lo que busque es mayor conocimiento, apostar por las personas, apostar por la educación, por la formación, y un pacto de Estado que vaya desde la educación infantil hasta la investigación. Tenemos que apostar por la innovación, porque un factor del conocimiento es la innovación. Y la innovación es lo que hará que nuestras empresas sean más productivas y más competitivas, y esto es muy importante. Pero también tenemos que intentar cambiar nuestro modelo productivo. Hemos basado un modelo productivo antaño en el ladrillo, y ya hemos visto lo que ha pasado con una grave crisis. Ahora estamos muy enfocados a un modelo productivo relacionado con el turismo, que es bueno. Yo creo que son sectores que tienen que aportar a la riqueza nacional, a la riqueza autonómica, pero necesitamos un modelo productivo con un mayor liderazgo industrial, que apueste porque haya más empresas en nuestro territorio, que apueste porque estas empresas tengan más tamaño, y el tamaño sí que importa aquí. Hay que hacer un poco la revolución a la alemana. Microempresas, empresas de menos de 10 trabajadores que pasen a ser al menos pequeñas o medianas empresas. En Alemania vemos que hay un 10% más de medianas empresas y quien crea trabajo son las empresas que crecen.
Las empresas, cuando las mantenemos, mantenemos el empleo, pero cuando las empresas evolucionan y crecen y adquieren tamaño, estamos generando empleo y estamos combatiendo dos de los retos que hemos dicho antes. Uno es el reto del desempleo y otro es el reto de la despoblación, el reto demográfico, porque las empresas nos ayudarán a fijar población también y a generar oportunidades para nuestros jóvenes que tanto las necesitan. Y el otro factor de productividad es que las empresas sean más competitivas, y la competencia es productividad de nuestro tejido empresarial y de nuestro tejido industrial, y como he dicho, la productividad solo la obtenemos por tres vías: salarios, conocimiento, que ya he dicho que hay que apostar por él, y por supuesto logística, infraestructuras. Las infraestructuras son necesarias para la calidad de vida de los ciudadanos, pero también para mejorar nuestro tejido industrial, porque si tenemos infraestructuras acercamos los recursos a la empresa y acercamos los servicios de la empresa a los ciudadanos, y esto es muy importante, porque si bajamos en costes logísticos estamos aumentando en productividad. Bueno, el corredor atlántico es fundamental y yo creo que el futuro de nuestra economía va a estar en el corredor atlántico. Es uno de los 9 ejes prioritarios de la Unión Europea y yo creo que incluso es el más importante, porque comunica todo el oeste peninsular con los principales centros industriales, o sea, comunica desde un puerto como Algeciras o un puerto como Lisboa, pasando por Extremadura y llevando sus mercancías hasta el norte de Europa y la conexión con el eje báltico y el Mar del Norte. Pero a centros tan importantes como es el centro industrial de París y todos sus alrededores, la conexión con Bruselas y Países Bajos y, por supuesto, con el nudo de transporte más importante de la Unión Europea que está en München y toda la zona de influencia de Frankfurt. Yo creo que apostar por el corredor atlántico tiene que ser un proyecto región-país. Tenemos que apostar las regiones del oeste peninsular, pero también tiene que apostar el país. Y esto no quiere decir ir en contra del corredor mediterráneo, sino que las mismas oportunidades que se le están dando en España al corredor mediterráneo se le den al corredor atlántico. Y como ya digo, el corredor atlántico vertebra casi toda la Unión Europea. Bueno, solamente en nuestra península supone todo el eje atlántico 345.000 kilómetros y supone el 46% de la población. Pero para Extremadura es tan importante como es comunicar Lisboa a Madrid, porque está en la centralidad de la península entre dos ejes industriales tan importantes como Lisboa a Madrid, pero no solo Madrid, el corredor atlántico es muchísimas más cosas. Es tener la oportunidad de subir las mercancías a todo el eje báltico, al centro de París y a todo el norte de la Unión Europea. Yo creo que la estrategia que nos hemos marcado es que la sociedad civil, los agentes económicos y sociales, visualicen y apoyen el corredor atlántico, porque creo que es una empresa de futuro, ¿no? Y uno de los componentes, como decía, de la productividad es la logística, los menores costes logísticos. Y además, en el oeste peninsular, en Extremadura, como en Castilla y León, como en el oeste de Andalucía o en Galicia, tenemos un déficit en infraestructuras, un déficit histórico. Tenemos un efecto frontera, porque durante una época hemos mirado de espaldas a Portugal, cuando es un gran mercado. Es un mercado emergente muy potente, es la puerta de América, igual que Algeciras es la puerta de África, y tenemos que apostar por el corredor atlántico, porque la productividad en nuestro país, en un país moderno y en nuestras regiones, tiene que impulsarse vía conocimiento o vía logística. Nadie queremos salarios bajos, porque salarios bajos los vamos a encontrar en cualquier parte de África. No es la política que debe seguir un país desarrollado, sino tenemos que apostar por ese conocimiento tan importante, como ya he dicho antes, y por esas infraestructuras de las que tenemos un déficit con respecto al resto de la península y al resto del país. Y bueno, perdón, lo que quería decir también es que la sociedad civil, los agentes económicos y sociales, junto con los gobiernos regionales, tenemos que visualizar y tenemos que apostar por este tema del corredor atlántico, porque es el futuro de nuestras regiones y es el futuro también de nuestro país. O sea, no es el corredor atlántico un corredor de la península ibérica, es un eje prioritario para toda la Unión Europea. Y Europa está diciendo que hay 43.200 millones para financiar políticas de infraestructuras. Y ante un tema como los fondos de cohesión, al ser España un país
que va a superar el 90% para obtener esos fondos, comunidades que no llegan a los datos de convergencia se podrían ver perjudicadas, y tenemos que apostar por otros fondos europeos como es Conecta Europa, con esos 42.300 millones que he dicho que hay, el proyecto Horizonte 2020, que tiene 6,3 millones de euros en políticas de transporte. Pero bueno, también quiero puntualizar una cosa: el corredor atlántico no solamente es transporte, aunque sobre todo es transporte de mercancías por ferrocarril, es también energía y conectividad, porque necesitamos infraestructuras viarias y necesitamos mejorar nuestra accesibilidad por viajeros y de transporte de mercancías por ferrocarril, pero necesitamos también mejorar nuestra conectividad en nuestro territorio. Va a ser muy difícil que hagamos plataformas logísticas, que hagamos puertos secos, que hagamos nuevos nudos industriales o centros industriales si no llega la energía, si no llega la conectividad y, por supuesto, si no llegan las carreteras y el ferrocarril. Yo creo que tenemos ya varios casos de éxito en esto. El primer caso de éxito, y además que lo impulsó el CER de Extremadura, es un protocolo entre comunidades que tenemos lazos históricos, lazos culturales y déficits comunes, ¿no? Como ese déficit en infraestructuras, que somos las comunidades del oeste peninsular. Hemos firmado un protocolo entre el CER de Extremadura, el CER de Castilla y León, el CER de Andalucía y el CER de Galicia. Y yo creo que ahí lo que buscamos es sinergias con un país vecino, un país hermano como es Portugal, y creo que es importante que empecemos a trabajar juntos. Y empecemos a trabajar juntos no siendo competitivos, sino sumando, ¿no? Haciendo afluencias a ese corredor atlántico entre todas las comunidades autónomas, porque cuantas más mercancías, más centros logísticos, más puertos secos, más oportunidades generemos para la industria, estaremos generando más oportunidades para el empleo y, por supuesto, para fijar población en nuestros territorios. Tenemos otro ejemplo, y es que nos hemos unido los CES de todo el eje atlántico europeo a través de un sistema de cooperación que tenemos, que se llama la Red Transnacional Atlántica, para hacer un estudio de qué debilidades, qué cosas hay que hacer dentro del corredor atlántico para, de alguna manera, terminar ese corredor atlántico, qué debilidades hay en cada una de nuestras comunidades autónomas o regiones, qué fortalezas tenemos, qué es lo que está hecho y qué es lo que está pendiente de hacer. Y luego también le diría otro caso de éxito, y es que las comunidades del noroeste peninsular, Asturias, Galicia y Castilla y León, han sumado un proyecto para incorporar un nuevo ramal, que es el ramal que une La Coruña, Vigo, Leixoes y Avilés a través de León con el corredor atlántico. Hay otros ramales que se podrán experimentar, que serían importantes a meterlos dentro del corredor atlántico en Extremadura o en Andalucía, como podría ser en Andalucía la conexión de Huelva con Sevilla, la navegabilidad a través del Guadalquivir del propio Sevilla, en Extremadura la conexión que ya la teníamos y que unas navidades del año 84, una Nochevieja exactamente del año 84 perdimos entre Plasencia y Salamanca, que tan importante es en la Ruta de la Plata, ¿no? El último tren que salió y que nos hizo mirar un poquito de espaldas, aunque somos comunidades hermanas, era ese tren de Plasencia que hizo su último viaje en una Nochevieja del año 84. Todas esas cosas se tienen que explorar. Yo no digo cómo hay que hacerlas, para eso están los gobiernos regionales y el gobierno central, pero se tiene que explorar qué otras vías, porque no solamente hay que llevar mercancías a Madrid, sino que hay que llevarlas a toda Europa, y los recursos tienen que venir de donde estén a las empresas, siempre que haya unas buenas infraestructuras para que puedan ser usados justo a tiempo y haya posibilidades de instalar industrias en Extremadura, en cualquier punto de ese corredor atlántico. Yo creo que la principal herramienta es el consenso. Es que la sociedad civil, los agentes económicos y sociales y los gobiernos regionales, primero se sienten, vean cuáles son las necesidades de sus territorios, como el tema del corredor atlántico, qué falta, qué debilidades tengo, qué fortalezas tengo, cómo voy a implementar lo que me falta, ¿no? Y yo creo que esto es importantísimo, porque que la sociedad civil participe en las decisiones, o sea, es lo que llamamos democracia participativa, y esto es muy importante, porque primero se corresponsabiliza de las cosas, y segundo, la inquietud le genera un mayor impacto, y por supuesto que colabora con los gobiernos
para que las cosas sean mejor, ¿no? Cuando todos nos unimos, cuando todos visualizamos, cuando todos vamos de la mano, cuando todos contribuimos en una política, la política es más fácil conseguirla. Es lo que hemos dicho siempre entre democracia participativa y democracia representativa. No podemos votar 4 años, tenemos que participar de alguna manera en las decisiones, pero participar para contribuir y para ser corresponsables de esa decisión. Y yo creo que lo que está haciendo Extremadura con este programa, con Repensar, es un ejemplo de democracia participativa en el que expertos independientes de la sociedad civil y, por supuesto, los agentes económicos y sociales, pues dan su opinión de cómo mejorar Extremadura, y eso es muy importante.